Puede que os suene de algo el nombre de Caronte, el barquero de Hades en el inframundo. Pues si pensabais que era terrible estar explotado en el trabajo 10 horas de lunes a domingo, imaginaos lo que es para Estela, la prota de Spiritfarer, encargarse durante toda la eternidad y a tiempo completo de llevar las almas de los difuntos de un lado para otro. Spiritfarer llega en formato físico a Nintendo Switch de la mano de Meridian Games. Y os contamos cómo es esta introspectiva aventura. Este es nuestro análisis de Spiritfarer para Nintendo Switch. Ante todo, Spiritfarer es una aventura muy centrada en la gestión de recursos. Empezaremos el juego con un barco de buen tamaño, pero vacío, y un artefacto que nos lega Caronte, la luz eterna, que es capaz de transformarse en toda clase de herramientas que podamos llegar a necesitar. Solo con eso tendremos que ingeniárnoslas para ir llenando nuestro barco de personajes que están a punto de cruzar al otro lado, así como de instalaciones para poder suplir sus necesidades y de paso darnos más cosas que hacer. Pescar todo tipo de peces, buscar materiales en islas o tocar música a las plantas que sembremos. Para que así crezcan más rápido serán solo algunas de las actividades que tendremos que llevar a cabo en el juego, con el objetivo de estrechar nuestros vínculos con los personajes que vayan visitando nuestro barco. Estos nos ayudarán a cambio de que les tratemos bien y nos irán encomendando misiones que cumplir. Todo ello para acabar confiándonos sus preciados óvulos, que en el juego podremos usar como monedas de cambio para desbloquear nuevas habilidades, como el doble salto, que nos permitirán seguir avanzando en la historia. En su premisa, Spiritfarer no deja de recordarnos a otros juegos como Necrobarista, donde también nos encargábamos de guiar a las almas perdidas al más allá, también a obras de animación como Death Parade, más por temática, e incluso a las películas de Estudio Ghibli por el precioso estilo de su apartado artístico. Sin embargo, lejos de sus posibles influencias, Spiritfarer es un juego que es capaz de brillar con luz propia, contando una hermosa historia sobre la aceptación de la muerte y la importancia del amor. Algo en lo que realmente destaca Spiritfarer es en su apartado artístico, y es que aun siendo un juego desarrollado por un estudio pequeño canadiense, no podemos dejar de pensar en la belleza de sus paisajes, con un diseño de personajes variado y carismático que nos recuerda al de otros títulos de su estilo, como Forgotten Anne. Todo en el juego cobra vida a través de sus ilustraciones y nos traslada a un mundo mágico con mucho color. Sin duda, resulta curioso que un juego que hace hincapié en recordarnos que somos el emisario de la muerte insista tanto en ser precioso y en estar tan lleno de vida. Por otro lado, la banda sonora del título casa perfectamente con la historia que quiere contar, así como las sensaciones que quiere transmitir. Si a todo eso le sumamos la traducción al castellano, que fue introducida recientemente, nos queda un título redondo en lo audiovisual, que no tiene nada que envidiarle a otros proyectos de grandes dimensiones en cuanto a belleza de lo que nos quiere mostrar, salvando quizá un doblaje algo ausente. Como os contábamos, la mayor parte de la acción de Spiritfarer tendrá lugar dentro de nuestro barco, el cual se irá haciendo cada vez más grande a medida que construyamos nuevas facilidades, que pudiendo colocarlas donde queramos irán desde una casa de invitados, pasando por una cocina o incluso un huerto de verduras. Sin embargo, dicho barco también nos servirá como medio de transporte por el extenso mapa del juego, compuesto por un gran mar con todo tipo de islas a explorar. En algunas podremos recoger recursos, mientras que en otras, más elaboradas, nos encontraremos con nuevos personajes. Los viajes en el juego serán en tiempo real, lo que nos permitirá realizar, mientras tanto, todo tipo de actividades entre viaje y viaje, y así matar el rato. También mientras naveguemos, se llevarán a cabo eventos que suceden de forma orgánica, como cazar rayos cuando hay tormenta, enfrentarnos a un dragón o intentar atrapar medusas mientras asolan nuestro barco. En ese sentido, no hemos podido evitar pensar en el sistema
sistema de exploración del mapa del juego como algo similar a lo que habíamos vivido con el mascarón rojo en The Legend of Zelda The Wind Waker, permitiéndonos maravillarnos con los descubrimientos que vamos haciendo a medida que destapamos los secretos que oculta el mapa. Por si todo esto fuera poco, el juego también cuenta con cooperativo local hasta 2 jugadores, donde el segundo jugador podrá manejar a Daffodil, el gato de Estela, que tendrá el poder de ayudarnos en toda clase de tareas salvo hablar con los personajes, mayormente porque es un gato. Lamentablemente los modos en línea brillan por su ausencia, pero a fin de cuentas estamos ante un juego que también se puede disfrutar muchísimo por cuenta propia. En el juego también estará presente un ciclo de días y noches, dándonos la opción de irnos a dormir cuando anochece, así como la obligación de tocar una campana cada mañana para que los huéspedes de nuestro barco se despierten y comiencen su día. Y hablando de nuestros huéspedes, como os adelantábamos, estos serán puntos centrales de la aventura, ya que nos ayudarán en nuestros quehaceres y serán el principal impulsor de la trama. Conforme vayamos avanzando en el juego, iremos viendo cómo nuestro barco es visitado por más y más personajes de todo tipo, cada uno con sus propias personalidades y preferencias. Nosotros, como protagonistas encargados de hacer su viaje lo más llevadero posible, tendremos que intentar hacer que se sientan cómodos, alimentándolos con comida que les guste, cumpliendo con lo que nos encarguen, o incluso dándoles abracitos si necesitan apoyo. En otras palabras, el juego nos invita a crear un vínculo agridulce con personajes que sabemos que más pronto que tarde tendrán que abandonarnos para siempre, ya que la propia razón de que estén montados en nuestro barco es que han muerto y están a punto de pasar al más allá. Todo muy poético. Meridian Games se ha encargado de traer el juego en formato físico a Nintendo Switch, con una edición básica muy completa que trae un set de postales de cartón con ilustraciones del juego, pegatinas con los personajes principales que conocemos durante la aventura, además de la banda sonora en formato digital. Como no, también se incluye el juego en formato físico. Spiritfarer es un juego duradero y con una buena cantidad de contenido. Su trama principal puede terminarse en unas 40 horas, pero debido a su ritmo pausado es un título que se disfruta mejor a pequeños sorbos. Y es que, como en otros tantos juegos donde la gestión juega un papel importante, como es el caso de Stardew Valley o Animal Crossing New Horizons, Spiritfarer brilla más cuando se juega en sesiones de corta duración que evitan que nos podamos saturar. Su historia sobre aceptar el fin de la vida, su jugabilidad variada con decenas de cosas por hacer y el sentido de aventura que nos colma cada vez que estamos a bordo de nuestro barco son algunas de las cosas que hacen a Spiritfarer un juego tan especial. Por supuesto, no es un título que os recomendemos si estáis buscando una buena dosis de adrenalina, pero si lo que queréis es pasar un buen rato, relajaros y conectar espiritualmente con sus personajes, entonces será ideal para vosotros. No os vamos a mentir, hay que echarle algo de paciencia, pero al final creemos que merece la pena, porque como se suele decir, cuando todo acaba, lo importante no es el destino, sino el viaje, y el que nos propone Spiritfarer es simplemente precioso. Podéis ver la lista completa con los mejores juegos de Nintendo Switch en nuestra página web, os dejamos el link en la descripción y en los comentarios. Y por aquí tenéis los últimos análisis y vídeos de curiosidades del canal. Un saludo y hasta otra.